Ok. Entonces, estamos claros con este sistema de señalización, ¿verdad? Una molécula hidrofóbica ingresa, se une a una proteína del citoplasma, esa proteína ingresa al núcleo y actúa como un factor de transcripción, ¿verdad? Y esas proteínas se caracterizan justamente porque tienen todas un dominio de unión a ADN. ¿Sí? Entonces, la siguiente que vamos a hablar son aquellos que son receptores de superficie. Y de estos habíamos hablado de de dos tipos generales. ¿Okay? Aquellos que son ionotrópicos, es decir, que es un receptor que se abre y que permite el ingreso de iones, ¿ya? A través de abrir un canal, y aquellos que son metabotrópicos, es decir, que la unión de la señal desencadena una vía de reacciones enzimáticas. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo de una proteína, de un receptor acoplado a proteína G trimérica. ¿Vale? ¿Y por qué trimérica? Porque tenemos 1, 2, 3 subunidades, y esa unidad activada nos da justamente una proteína, ¿okay? Que se activa esta enzima, que es la efectora. ¿Sí? Mm. Y este último caso que me estaba acordando, que se me está quedando en el tintero, que son aquellos donde tenemos que el receptor mismo tiene una actividad enzimática propia. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo que ustedes vieron en el artículo de receptores de 7 segmentos de transmembrana, ¿verdad? Se fijan que tenemos una proteína con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos de transmembrana, ¿verdad? Una zona del citoplasma y una zona en la superficie, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es que cuando llega la señal, ¿verdad? La llegada de la señal lo que va a hacer es que esta proteína, que se encuentra inactivada y unida a GDP, cambie ese GDP por un GTP. ¿Sí? Y eso genera entonces una disociación de la subunidad alfa de las subunidades beta gamma. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Entonces, hay múltiples efectores de beta gamma. ¿Ok? Entonces, esto nos genera una gran diversidad de posibilidades. Una de ellas es la vía que se llama del AMP cíclico, ¿ya? En que ustedes tienen ATP, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá tenemos nuestra base nitrogenada, nuestra ribosa o desoxirribosa sería. ¿Quién la reconoce? ¿Cuál, profe? ¿Mm? ¿Cuál, profe? Una ribosa. Lo que está señalando. Esta es una ribosa, ¿verdad? Sí. Ya. Y fíjense que acá tenemos en el 5' tres, tres cadenas de fosfato. ¿Mm? Y la adenilato ciclasa lo que hace es que corta dos de esos fosfatos y permite la asociación de este fosfato acá, formando un ciclo. ¿Sí? Y esto es rápidamente degradado, o fácilmente más bien degradado, por la fosfodiesterasa. Entonces, aquí lo que tenemos es una señal transiente, ¿verdad? Una señal breve. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, vamos por partes. Fíjense qué es lo que ha pasado hasta aquí. Señal, intercambio de GDP por GTP, ¿verdad? La proteína G estimuladora,
se une a esta enzima, a la adenilato ciclasa. ¿Estamos claros hasta aquí, verdad? Adenilato ciclasa toma ATP y lo convierte en AMP cíclico. ¿Sí? Si bien estos son varios pasos, estos no son eventos rápidos, ¿verdad? Ahora, fíjense qué es lo que pasa con el AMP cíclico. El AMP cíclico es una molécula que no es muy común dentro de la célula, entonces hay proteínas ávidas por unirse a AMP cíclico. Y una de ellas son los inhibidores de estas proteínas. Y estos inhibidores de las proteínas quinasa A, lo que van a hacer es que cuando unan AMP cíclico van a liberar a esta proteína quinasa A. ¿Y qué es lo que hace una proteína quinasa? ¿Se acuerdan? ¿Fosforila? Una proteína motora. Las proteínas, perdonen. Correcto. Si ustedes se fijan, esta proteína, este inhibidor se retira y aquí tenemos justamente la proteína quinasa A activada. ¿Y qué es lo que estamos observando que hace la proteína quinasa A? ¿Se fijan acá la membrana nuclear? ¿Y qué podría ser una proteína quinasa penetrando al núcleo? ¿Sí? ¿Alguna idea? Estimular el ciclo celular. Ok, una posibilidad es estimular el ciclo celular. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de CDK, ¿verdad? Unida a la ciclina M, podríamos estar fosforilando las proteínas, las láminas, ¿verdad? Que son parte de la estructura de la membrana nuclear. Y al fosforilarse esas, se desensambla el núcleo, ¿verdad? Pero esa es una proteína quinasa que se activa de una vía dependiente de ciclinas. Esta se activó de esta manera. Entonces, si bien podría llegar a producir ciclinas más adelante, su acción es sobre proteínas que están ya en el núcleo. Y se fijan que a este CREB le agrega un fosfato. ¿Sí? Y se fijan que, entonces, ¿qué pasa con CREB? ¿A qué se une CREB? ¿Qué parte del Promotor. gen va a ser esto? ¿Mm? Promotor. El promotor, ¿verdad? Entonces se fijan que lo que va a estar alterando aquí es la transcripción génica. ¿Sí? Entonces, si bien esta primera parte es rápida, ¿m? A pesar de que tiene múltiples pasos, estos pasos ocurren rápido. ¿Ya? ¿Cómo va a ser esta respuesta dependiente de PK, de la proteína quinasa A? ¿Va a ser rápida o va a ser lenta? Si está metiendo, ¿va a ¿Mm? ser lenta? Va a ser lenta. ¿Y por qué va a ser lenta? Porque tiene que alterar eh, algo de transcripción, ¿o no? Tiene que alterar la transcripción. Y eso, al alterar la transcripción, ¿okay? Después va a tener que convertirse en proteína, ¿verdad? Va a tener que traducirse. Y eso Y también es un después esa proceso. proteína, y después esa proteína va a alterar la transcripción de nuevo, como una amplificación o algo así, ¿o no? Exactamente. ¿Okay? Entonces, vas a tener efectos que son más de largo plazo, ¿verdad? Son procesos como más lentos. Entonces, esta es una de las vías dependientes del receptor de 7 segmentos de transmembrana, la vía de la proteína quinasa A. Esta, Profe, ¿sí? entonces CREP sería un factor de transcripción, ¿o no? Precisamente es un factor de transcripción. Ok. ¿Mm? Entonces, esta es una vía clásicamente lenta. ¿Mm? ¿Sí? Ahora, fíjense, acá tenemos otra vía.
Nuevamente tenemos nuestro segmento de 7, nuestro receptor de 7 segmentos de transmembrana, ¿verdad? Que se activa y activa una proteína G alfa, ¿verdad? A la subunidad alfa, haciendo el cambio de GDP por GTP. Y beta gamma ahora pueden activar a esta otra enzima, que es la fosfolipasa. ¿Qué quiere decir que sea una lipasa? ¿Mm? ¿Qué Que podría deshace, cortar? ¿Cómo? que deshace, Que corta, claro. corta. ¿Y qué corta? Fosfolípido. Fosfolípidos. Fosfolípidos, exacto. Y aquí corta este fosfolípido en particular, ¿ya? Que fíjense cómo se llama. Se llama fosfatidil inositol trifosfato, ¿ya? Fosfatidil, ¿ok? Esta parte de acá. El inositol, que es un azúcar, y difosfato, ¿ya? Ahora, si quieren aprenderse ese nombre, adelante, pero les basta saberse con el nombre de PIP2, ¿ya? Fosfato, inositol, difosfato. ¿Sí? Y fíjense que cuando corta aquí, nos van a quedar dos moléculas. Una es el diacilglicerol, ¿verdad? Se fijan que este quedó flotando solo. ¿Sí? Y el otro es el inositol trifosfato. Y fíjense que el inositol trifosfato, ¿qué tipo de molécula es? Que se produjo y va y activa otra proteína. ¿Cómo le llamaríamos eso? Piensen que llegó una señal y tenemos un montón de inositol trifosfato. ¿Qué tipo de señal es eso? Es un segundo mensajero, ¿no? Precisamente. Y se fijan que este segundo mensajero ahora va a ir al retículo endoplasmático y va a activar, ¿ok?, a este poro, que va a dejar salir calcio desde el interior del retículo endoplasmático. ¿Qué tipo de molécula podríamos decir que es esta? ¿Qué tipo de proteína? Un canal iónico, Un canal iónico, sí, pero específico. Un canal iónico activado por fosfo, algo, fosfolípido, no sé. ligando. Justamente, mira, ahí lo puedes resumir como IP3. Une el IP3 y ahí se abre. ¿Mm? Y fíjense que aquí tenemos una vía que se converge en dos lados. La liberación de calcio y el diacilglicerol convergen en reclutar a esta proteína, que es la proteína quinasa C. ¿Sí? Y fíjense, ¿dónde va a ejercerse esta acción esta proteína quinasa? Si está anclada con el diacilglicerol. ¿Dónde creen que va a ser efectiva? ¿Podrá entrar al núcleo si está anclada acá con el diacilglicerol? No. No, Entonces, ¿qué tipo de proteínas va a modificar? la Liposomal. membrana, Proteínas que están asociadas a la membrana, por ejemplo. Entonces, ¿la respuesta derivada de PKC va a ser rápida o lenta? rápida. Va a ser rápida, ¿verdad? Sí. Porque está actuando directamente sobre proteínas. ¿Mm? Bueno, aquí ven ustedes el pulso de calcio en unos ositos. Acá tienen los ejemplos del diacilglicerol, fosfatidil inositol trifosfato, diacilglicerol, IP3. Punto. Profe, ¿Sí? como una regla general podríamos decirlo que cuando una señal afecta a una proteína fuera del núcleo va a ser rápido, mientras que cuando se quiere hacer una alteración dentro del núcleo, así como para un gen, o ADN o ARN, va a ser lento. ¿Sí? Vale, Esa es la idea general. Si entra al núcleo y modifica transcripción, es lento. Si se queda fuera del núcleo, es rápido. ¿Sí? sí, profe.
Bien. ¿Por qué es tan importante esta idea del calcio? ¿Okay? Porque fíjense la diferencia entre la concentración de calcio externa y la concentración de calcio interna. ¿Ya? Entonces tenemos 10.000 a 1. ¿Mm? Y tenemos ese reservorio de calcio afuera, como dentro del retículo endoplasmático, como una concentración mayor dentro de la mitocondria. ¿Ya? Cuando se liberan grandes cantidades de calcio, me refiero a cantidades más allá de lo normal, cantidades que son exageradas, cuando le entra demasiado calcio a la célula, se activan sistemas de muerte. ¿Ya? Hay caspasas que son sensibles a altas concentraciones de calcio. ¿Sí? Y esta es la tercera familia. Se fijan que tenemos la proteína de transmembrana. Acá tiene los dominios que le permiten unir a las proteínas de las cuales va a ser, ¿ok? A las señales. ¿Sí? Y fíjense que continuando tiene un dominio, ¿ok? Que se llama tirosina quinasa, o sea, es un dominio que fosforila proteínas en las tirosinas. Y fíjense que tenemos acá. Tenemos acá, por ejemplo, el receptor de IGF, el receptor de insulina, ¿ya? El momento que se activa esta comienza a fosforilar. Receptor de NGF, FGF, PDGF, BGF. No se tienen que aprender para nada estos, ¿ya? Si quieren, acuérdense de el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Pero tenemos múltiples, ¿ok? ¿Y qué es la gracia de estos receptores asociados a quinasa? Asociados a enzima? Que estos, al unirse, van a ser fosforilaciones cruzadas. Se fijan que acá la señal es doble, ¿verdad? Y al unir un receptor y el otro receptor, lo que hace es que cruza fosforilaciones. Este receptor fosforila este receptor fosforila este otro. Entonces, esto va a hacer que se altere la estructura interna de este receptor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Podría repetirlo, por favor? Vamos a ver. Cuando tú tienes la membrana plasmática, tú tienes un receptor y el otro flotando por su cuenta. ¿Ok? Y lo que tú tienes es una señal que tiene esa estructura. Por ejemplo, EGF. ¿Sí? Entonces, cuando se junta con rápidamente recluta a este otro. ¿Sí? Y quedamos con una estructura entonces que viene a ser en conjunto. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Vale. Ok. Entonces, ahora se activa esta parte de aquí que es esto de acá y esto de acá. Son dominios de quinasa. ¿Verdad? O quinasa si lo quieren. ¿Sí? Entonces, este lado de acá va a agregarle fósforos a este de acá. Y este de acá va a agregarle grupos fosfatos a este lado. ¿Sí? Y entonces, esto es lo que llamamos la autofosforilación
cruzada. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta aquí? Profe, ¿esos dominios son del receptor de proteína G? No, ¿Pero de qué receptores son entonces? ¿Son como receptores cualquiera? no son receptores cualquiera. Eh, Fíjate, tenemos tres tipos de receptores de membrana. Unos que son canales activados por ligando, otros que Sí, son receptores acoplados a proteína G, y otros que son con actividad enzimática intrínseca propia. ¿Ya? Entonces, este que estamos viendo ahora, aquí, tiene actividad intrínseca propia, enzimática. Entonces, esa por actividad las hace que este quinasas que tiene asociadas. ¿Cómo? Por las quinasas que tiene asociadas. Exacto, por los dominios de quinasa. Porque no tiene quinasa Ya. asociada, sino que es en sí una O quinasa. sea, sí, ¿Ok? sí, ya, Es por un lado el receptor y por este lado es quinasa. ¿Sí? ya, sí, ya entiendo. Gracias. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se fosforila, esto pasa a ser sitios que están gritando algo. Están diciendo, oigan, estoy activo, únanse otras proteínas a mí. ¿Ya? Y esto va a llevar entonces a otras señales. ¿Mm? ¿Me Está siguen por compartiendo, aquí? profe. Mm. Ah, que no estoy compartiendo la pantalla. Es más fácil compartiendo pantalla. Te fijas que esto cambió de forma, ¿verdad? Ese cambio de forma va a reclutar a proteínas que sean capaces de unir esta nueva estructura. ¿Mm? ¿Sí? Y este reclutamiento va a llevar otros reclutamientos de proteínas. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces justamente podemos ver que se han unido otras proteínas a estas zonas fosforiladas. ¿Sí? Entonces tenemos que esto puede llevar a la activación de múltiples vías, ¿ya? Depende, de acuerdo a las proteínas que se unan. ¿Mm? Y uno de los grupos de proteínas que se unen son este tipo, RAS, RAF, MAP, ¿ok? Y estas en sí se parecen un poquitito a las proteínas G triméricas que veíamos acá, solo que estas son proteínas G, ¿ok? Que vamos a llamar monoméricas, es decir, que no tienen tres subunidades. ¿Ya? Pero ciclan así igual, ¿verdad? Si están unidas a GDP, están apagadas, llega la señal, intercambian GDP por GTP y ahora están encendidas, ¿m? Y dejan pasar la señal y en el momento que hacen hidrólisis del GTP se vuelven a apagar. ¿M? Es básicamente un switch, ¿verdad? Y si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos una señal, una proteína activada. Y acá se une un adaptador que va a reclutar justamente a esta proteína, la proteína RAS inactivada, que va a intercambiar GDP por GTP y a partir de eso la proteína RAS se ha activado. Entonces, ¿qué vendría a ser la activación de RAS? ¿Cuántas proteínas RAS creen ustedes que podemos activar por medio de este complejo? ¿Pocas o muchas?
No sé, profe, yo creo que igual harta. ¿Cómo? No sé, yo me imagino que muchas, pero no sé la verdad. ¿Verdad? Porque puede pasar y activarse y venir otra y activarse y venir otra y activarse, ¿verdad? Entonces tú puedes estar activando un montón de proteínas RAS hasta que esto se apague. ¿Sí? O sea que no necesariamente tienen que quedarse ancladas, sino que van, ¿Cómo? se activan y se pueden, que no necesariamente tienen que quedarse ancladas. Eso, Exactamente. Y de hecho, no se ven ancladas, ¿no? ¿Sí? Esto lo que hace es que desencadena una vía, ¿m?, de otras proteínas que se fosforilan, que son las MAP quinasas. ¿Ya? Y estas entonces pueden efectuar ya sea cambios en la actividad de proteínas o cambios en la expresión génica. ¿Sí? A ver, mm, fíjense esta imagen. ¿Se fijan cómo las dos vías se entrecruzan una con otra? Sí, no, tal vez. En volar, no sé. ¿Cómo? En volar, no sé. Ya. Fíjate que aquí activaste esta vía, la vía de RAS y las marquinasas. Te fijas que por acá activas la dinatociclasa y por acá activas la proteína, la, la proteína quinasa C. ¿Mm? Pero entonces, profe, las vías pueden ser activadas por las dos señales, o sea, Pueden por ser los dos potenciadas receptores, una con otra. ¿Ya? claro. Entonces la célula es capaz entonces de leer múltiples señales al mismo tiempo. ¿Mm? Por eso es que vemos este cuadro. ¿Ya? Entonces, la tarea para ustedes, ¿ok?, es esta vía, ¿ok?, esta vía de proteína quinasa C y esta vía, MAP quinasa. ¿Sí? Entender esas tres vías. Esa es la tarea para la prueba. Entender las vías de la quinasa, la de la, no sé cuál más, ¿Cuál, profe, puede repetirla? eh, PKA, PKC PKC y quinasa ya. y MAP quinasa. ¿Mm? basándonos en qué, profe, así como entenderlas, pero con este material, o lo ideal es como buscar material, leer, entender. No, es basada en este material. Entender la Oye, diferencia entre un receptor acoplado a proteína G y un receptor con actividad tirosina quinasa intrínseca. ¿Mm? ya, ya. ¿Sí? Biología siempre ha sido así de difícil. Oh, y peor. Es de mucha materia, profe. Mucha, demasiada. Sabéis que yo solo puedo pensar que ahora entra una unidad, pero en la siguiente prueba entran dos unidades. Es todo lo que mi cerebro es Más capaz de larga que las procesar. otras dos. Es mucho más larga que las otras dos unidades. O sea, esta unidad equivale a las otras dos unidades. Ah, vale. Entonces vamos a repetir el infierno. Qué bueno. ¿Mm? Ya, pero, entonces, profe, tenemos que basarnos en este material para entender PKA, PKC y MAP quinosa. Exactamente. Bacán. Ujú. Y no necesito... Profe, ¿a qué se refiere necesariamente con entender? ¿Se refiere a entender los pasos de cada una o se refiere a entender la diferencia de los procesos? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Ok? Por ejemplo.
Mm, ok. ¿Qué me interesa a mí? Que ustedes entiendan que la célula funciona de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos entonces por acá una vía, ¿m?, que puede ser dependiente justamente de marquinasa, ¿ya? Entonces, que esto va a reclutar un adaptador, que ese adaptador va a activar a la proteína RAS, y esa proteína RAS va a activar la vía de las marquinasas, ¿ya? Y que las marquinasas pueden ir al núcleo o pueden quedarse en el citoplasma y alterar, por ejemplo, citoesqueleto, por decirte una cosa. ¿Ya? Acá me interesa que estas sepan que es una quinasa, ¿ya? Y que esto es también fosforilación cruzada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Profe, Me interesa que sepan, por ejemplo, que si acá tenemos un esteroide, ¿verdad? O una hormona esteroidal, ¿m?, que esa va a poder entrar al citoplasma y unirse a su receptor, y este receptor entonces va a traslocar al núcleo y va a alterar la transcripción. ¿Sí? Sí. Ok. Me interesa que entiendan que acá tenemos esta proteína, este receptor, ¿verdad? Y que ese receptor entonces va a permitirnos tener una proteína G trimérica activa, ¿verdad? Alfa, beta y gamma. Y que estos pueden activar ahora justamente a una que va a ser la adenilato ciclasa, que va a producir AMP cíclico, que el AMP cíclico va a activar a la pKa y que la pKa va a activar a CREP. ¿Sí? Y me interesa que entiendan que tenemos acá otra parecida, que lo que va a hacer es que va a activar justamente proteína G trimérica, alfa, gamma y beta, y esas van a activar a su vez. Entonces, por un lado, ¿cómo se llama?, la fosfolipasa C, y que esto nos va a producir por un lado diacilglicerol y por otro lado IP3. Y que el IP3 va a actuar sobre el retículo endoplasmático. Y esto entonces quiere decir que sale calcio, ¿ya? Y acá convergen calcio y esta de aquí sobre PKC. ¿Sí? No Sí, es tanto, ¿no? no es tanto, pero, profe, al menos a mí lo que me cuesta harto igual es como asociar los nombres, tipo, entender qué es PKC, entender qué es DAG, entender qué es... Eso como que trato de buscar los nombres. Muchas de las veces que he estado estudiando, como que de repente dice, no sé, yo estudiaba como APC
Y después de como media hora logré entender qué significa el nombre y eso facilita bastante las cosas. Claro. Fíjate que acá tienes ATP, ¿verdad? Adenosín trifosfato. Y adenosín trifosfato pasa a ser adenosín monofosfato cíclico. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué esta se llamará proteína quinasa A? Proteína quinasa dependiente de... De adenín. de AMP cíclico, AMP cíclico. ¿verdad? Ah, de AMP cíclico. Claro. Brutal. Y fíjate, acá tienes una fosfolipasa. ¿Qué es lo que va a cortar una fosfolipasa? Fosfolípidos. Fosfolípidos. Entonces tienes el diacilglicerol, el IP3 y la salida de calcio. Y el calcio activa a la proteína quinasa dependiente de De calcio. No. calcio. PKC. Mm, ¿Ya? ¿Ya? Y esto, típicamente estos factores, ¿ok? Como por ejemplo, factor, ¿ok? Teníamos, teníamos nombres como EGF, ¿verdad? NGF, NGF, PDGF. ¿Mm? Fíjate, GF, 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 ¿verdad? Eso quiere decir factor de crecimiento, sí. ¿sí? Ok, factor de crecimiento. La otra manera de decirle a factor de crecimiento podría ser decirle mitógeno, ¿verdad? ¿Sí? Ya, sí, sí, sí. Sí. Entonces tú tienes acá la vía de RAS que activa a las proteínas quinasa activada por M, es decir, por mitógenos. ¿Me sigues? Sí, profe. Bien. Por eso que de ahí vienen los nombres, Mm, tiene sentido. Mucho sentido. ¿verdad? Ok, Sí. tomamos 5 minutos para irme a hacer un té, ¿ok? Y volvemos. ¿Les dejo esto encendido? Ya. Gracias, profe, para copiar. Oh, me quedó horrible, pero bueno. Nada, está piola. Ya.
Entonces, como decía, imaginemos que tenemos múltiples señales, ¿verdad? Señal 1, señal 2, señal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Todas las necesarias. ¿Mm? La señal 1 puede activar a la proteína quinasa C, y la proteína quinasa C fosforila proteínas que interactúan con el citoesqueleto o con la membrana, y en respuesta a eso la célula se mueve por el medio, de alguna manera, ¿ya? Pero tenemos esta señal 2 que activa la vía de MAP quinasas, perdón, de proteína quinasa A, y eso va a modificar la expresión de algunos genes, ¿no? Los genes A, B, C, D, ¿sí? Y tenemos por acá una señal esteroidal, ¿verdad? Que va a activar a un receptor nuclear, receptor con actividad de factor de transcripción. ¿Mm? Y este factor de transcripción va a activar los genes E, F, G y H. ¿Sí? Entonces, si teníamos a nuestra célula así, ¿verdad? Por ejemplo, que todos estos genes fueran los genes necesarios para hacer una célula muscular. ¿Mm? ¿Qué es lo que veríamos? Veríamos que esta célula ahora, por ejemplo, si fuera un músculo cardíaco, adquiriría una estructura como de pieza de Tetris, ¿verdad? Y adquiriría, ¿mm? veríamos estas estrías. ¿Por qué veríamos esas estrías? ¿Quién se acuerda qué son estas estrías? La banda de miocina. Exacto. Veríamos justamente aquí los sarcómeros. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a esta célula? ¿Mm? Esta es una célula troncal, ¿ya? Una célula troncal que tiene justamente la capacidad de dividirse múltiples veces. Y esta es una célula terminal que se encuentra en G0. ¿Sí? Sí, Entonces, vemos que hay una diferencia entre ambas, ¿verdad? Y adivinen cómo llamamos a este proceso de hacerse diferente de la otra. la Diferenciación. diferenciación. Exacto. Guau. Diferenciación. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está dada por la expresión génica. ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, eso es diferenciación celular. ¿Pero a qué se pueden diferenciar las células? Ok. Yo tengo una célula, ¿m? que se encuentra sola. ¿Sí? Imaginemos esto a nivel evolutivo. Si yo me pongo ¿verdad? En el mapa evolutivo, aquí ponemos a Luca, ¿verdad? Por acá ponemos a bacteria, uno de los dominios, acá ponemos arquea, acá ponemos eucariota,
eucariota. ¿Ya? Por aquí ponemos distintas cosas, así, muchas múltiples. ¿Ya? Y por aquí ponemos a los protozoos. ¿Verdad? Y se acuerdan que los protozoos se caracterizaban porque eran células como de vida libre, ¿no? Células únicas. ¿Sí? ¿Y qué pasa Sí. cuando nos vamos hacia los animales? Ahí se llaman metazoos. Se fijan, proto, antes de animal, meta, gran animal. ¿Verdad? Sí. Entonces, esta célula de estar sola, ¿qué es lo primero que puede hacer? Puede secretar material hacia su entorno, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando dos células comparten ese mismo material? ¿Mm? Y se ponen de acuerdo entre ellas. Se comunican. Exacto. Entonces, si vemos en los metazoos, ¿ya? En metazoa, la primera división se llama porífera, porque tienen poros, ¿ya? Y ustedes van a ver que estos poríferos tienen estructuras así, ¿ya? Canalitos, canalcitos así. ¿Mm? Y ustedes van a ver que hay células a lo largo del canal, células que están prácticamente independientes unas de otras, y que tienen cilios que baten, ¿ya? Si nos acercamos a esto, si lo vemos más de cerca esto, vamos a ver que aquí tenemos células independientes, con un penacho así, ¿ya? Con su matriz extracelular entre medio, ¿sí? Y esta es una manera de organizar las células, ¿verdad? Esta célula se puede comunicar con esta con esta. Tú sacas un pedacito de este porífero, ¿ok? Y lo creces, y estos son esponjas. Estas son las clásicas esponjas que ya no se usan. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la gracia de una esponja? Absorbe. Está llena de hoyos, ¿verdad? Entonces yo la levanto y se aguantó el agua y ahí me puedo bañar. ¿Mm? Hoy en día no usamos esponjas, usamos unas plantas que se llaman lufa, no sé si la han visto, que le llaman esponja vegetal. ¿Sí? Porque las esponjas son mucho más caras hoy en día. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando estos están batiendo los cilios, están haciendo corriente de agua, así. Y vienen materia en suspensión, plancton y cosas por el estilo, y en la medida que baten los cilios, se los van comiendo. ¿Sí? Entonces, se fijan que para eso, todos tienen que batir los cilios para el mismo lado, ¿no? Si alguna de estas células bate los cilios para el lado equivocado, va a generar una turbulencia y nadie come. ¿Sí? Entonces, esto ya funciona como una coordinación de las células entre sí. ¿Mm? Si vamos un poquitito más arriba en el árbol filogenético, nos encontramos con los nidarios. ¿Mm? Y estos son las anémonas, ¿ya? También tenemos las medusas,
etc. ¿Y cómo es el plan corporal de estos animales? Si tú las reduces al animal más simple que hay, que es se llama hidra, ¿ya? La hidra tiene esta forma. ¿Ya? Obviamente tridimensional, ¿no? Si ustedes ven una hidra tiene brazos y tiene acá un tubito. ¿Mm? O si si la dan vuelta la pueden ver así. ¿Mm? Y acá tiene la boca y acá tiene una cavidad abierta. Así. Esto es una cavidad. Como esta es la cavidad. ¿Sí? ¿Se fijan que esto es una medusa? Entonces, si yo hago un corte aquí, lo que yo voy a ver es células puestas así. ¿Mm? ¿Ya? Con sí, hacia adentro. ¿Qué diferencia hay entre esta organización y esta organización? El espacio que hay entre ellas están. Unas se organizan como pared, ¿verdad? Y estas se organizan como ladrillos, podríamos decir, independientes. ¿Mm? ¿Ya? Sí. Ahora, estos animales de acá ya tienen que algunas de estas células no forman esa parte de la pared, ¿Mm? Sino que son unas células que están metidas entre medio, que hacen prolongaciones y que conectan un lado del animal con el otro. ¿Mm? Y tiran así estos bracitos así largos. ¿Mm? Y eso le permite al animal entonces moverse, ¿verdad? Hacen así las medusas. ¿Mm? ¿Sí? ¿Y cómo creen que se llaman estas células así como alargadas, que tienen una prolongación, y que se unen a otra célula y le tiran una prolongación, que se une a otra célula, y así? ¿Qué tipo de células serían esas? ¿Mm? Las voy a dibujar un poquitito más claras. Así. ¿Alguien lo reconoce? Son neuronas. Neuronas, exacto. ¿Verdad? Entonces, fijan que pasamos de células casi independientes a células formando pared, a agregar ahora células que forman ¿m? esta estructura, ¿verdad? Que comunican unas con otras. Ahora, ¿cómo se contrae este animal? No tiene músculos, ¿verdad? Pero estas células epiteliales sí tienen citoesqueleto. ¿M? Y entonces ahí hacen justamente sus contracciones. Y ustedes pueden ver, vayan a ver videos de las medusas nadando. ¿Mm? ¿Sí? Avanzamos un poquitito más en el camino y nos llegamos con los gusanos planos. Platyhelminth.
¿Mm? Y los gusanos planos, ustedes los pueden ver, se llaman planarias. ¿Ya? Así. ¿Ya? Y estas viven en agua dulce. Estas son las bonitas de la familia. ¿Ya? Porque los otros bichos que vienen de acá son las tenias y un montón de parásitos horribles. ¿Ya? Pero estos animales ya tienen una faringe que pueden evertir. ¿Ya? Entonces ya tienen músculo. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a ver las maneras en que las células se pueden organizar, las células tienen 4 maneras para organizarse. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las 4 maneras en que tienen las células para organizarse? ¿Cómo se llama esta? ¿Mm? ¿Alguien sabe? ¿Tejidos? Estos son tejidos, claro. Estos son los 4 tejidos. ¿Mm? Por ejemplo, si ustedes pensaran en la sangre, ¿esto les parecería parecido a la sangre, no? Células independientes en un solo medio. Sí, Sí, Y ¿no? es tejido conectivo, ¿no? Exactamente. Esto es tejido conectivo. Y este tejido conectivo, por ejemplo, si ustedes lo llevan al extremo, ¿ok? Pueden ver, por ejemplo, los adipocitos. ¿Ya? ¿Verdad? Pueden ver los, los osteocitos, son las células de los huesos. ¿Mm? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto es una de las maneras en que las células se organizan. ¿Cómo se llama este tejido? Que tiene una polaridad, tiene una estructura así con forma de pared. ¿Alguien sabe? Epitelial, exactamente. Epitelio. ¿Mm? Y los epitelios se caracterizan porque son barreras. ¿Mm? ¿Ok? Entre medio 1 y el medio 2. ¿Mm? ¿Sí? ¿Y cuál era cuáles eran estas? ¿Las neuronas? Exacto, esto es tejido neural. ¿Sí? ¿Y acá?
muscular. muscular. Exactamente. Y estas son las 4 maneras en que todas las células se organizan. Hay otra. ¿Mm? Ahora, ¿cómo combinas estas 4 maneras? Eso te da todos tus órganos. ¿Mm? Pero se fijan que podemos ver una creciente complejidad evolutiva en los seres vivos, en los metazoos. ¿Mm? Desde los poríferos, con estructura de tejido conectivo, ¿Mm? a los nidarios con su epitelio y sus neuronas, a los platelmintos ya con los 3 tipos de tejidos. ¿Mm? ¿Y por qué es importante esto? Porque ¿de dónde surgen estos 4 tejidos? En nosotros. Yo tengo, perdón, cigoto. ¿Sí? ¿A cuál de estos da origen el cigoto? A todos. A todos, exacto. Entonces, el cigoto tiene que diferenciarse a todos estos. ¿Mm? Entonces, en términos de potencialidad, ¿cómo podríamos decir cuál es la potencialidad Toti, totipotencial? Exacto. totipotente. ¿Ok? El cigoto es totipotencial, se puede diferenciar en cualquiera de ellos. ¿Mm? Ahora, en la medida en que va avanzando en sus grados de diferenciación hacia distintos tejidos, ¿ok? Va pasando de totipotencial a multipotencial, ¿ok? Pluripotencial, ¿ok? Después quedamos en troncal y diferenciadas. ¿Y cuál es la diferencia entre unas y otras? La expresión génica, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, déjame dejar de compartir acá. Se fijan que cuando vemos un tejido como este, ¿verdad? Aquí vemos el epitelio, vemos que hay algunas zonas que son, o sea, perdón, acá vemos la dermis, ¿verdad? Tenemos una zona que es la epidermis, que está caracterizada por este tejido epitelial, ¿verdad? Pero después tenemos la dermis, que es tejido conectivo, y después tenemos un poco de grasa. Después tenemos, ¿ok? Estos son tejidos conectivos. Pero entre medio tenemos glándulas, que son tejidos epiteliales, pelos, que tienen un músculo asociado, ¿verdad? Entonces tenemos acá estructura muscular. Y todo esto además, fíjense, acá tenemos un corpúsculo de Pacini, ¿verdad? O sea, tenemos receptores además. Es decir, tenemos tejido neural, ¿ok? O nervioso. Entonces, justamente acá está la estructura de lo que yo les decía de los nidarios. Se fijan, esta es la hidra. Una, una capa de células, la otra capa de células, ¿sí?
Y tenemos un animal hecho de 2 epitelios. Nada más. ¿Mm? Tiene algunas células un poco más diferenciadas, que son estos nidocitos, ¿ya? Que disparan e inyectan esto. Esto que ustedes tienen acá es un poro de secreción, es un gránulo de secreción especializado, formado en el aparato de Golgi y disponible para dispararse, ¿m? E inyectar el veneno de este animal. ¿Sí? Y podremos decir que son muy simples, ¿verdad? Pero han sobrevivido miles de millones de años. Es decir, podríamos decir, si hablamos de la sobrevivencia del más apto, ellos son más o menos aptos que nosotros. ¿Mm? ¿Más? Realmente, esa idea de la sobrevivencia del más apto está un poquito pasada de moda. ¿Ya? Porque nos hemos dado cuenta que, uno, ¿quién es el juez de qué es más apto? Entonces, simplemente, si sobrevive, entonces es apto. ¿Ya? O apta. O apte. ¿Mm? ¿Sí? No existe una superioridad en la escala evolutiva. No hay vamos a llegar a ser. No es que los monos estén evolucionando a ser seres humanos. Punto. Los monos son monos. ¿Mm? Los descendientes de los monos serán descendientes de los monos. Los descendientes de los seres humanos serán descendientes de los seres humanos. Punto. Nadie está evolucionando hacia algo. ¿Mm? Entonces, fíjense que acá tenemos un ejemplo de diferenciación. Acá tenemos células que tienen alta capacidad proliferativa, ¿verdad? Y estas células son células justamente troncales. ¿Son multipotenciales? No. Son células que van a dar origen justamente al epitelio. Pero sí vemos que cuando se dividen, hacen una división que se llama asimétrica, ¿ya? No simétrica entre ellas. Una de ellas va a quedarse acá como célula estaminal o célula troncal, y la otra va a comenzar este proceso de diferenciación celular. Y primero que nada se va a dividir múltiples veces en este camino. ¿Mm? Y una vez que llegue hasta acá, aquí va a ser justamente un soltarse de esta zona. ¿Ven en amarillo? Que es una zona de tejido conectivo que se encuentra por debajo del epitelio, que se llama lámina basal. ¿La ven ahí? Y cuando se suelta del epitelio, comienza un proceso de diferenciación terminal, en que esta célula ahora comienza a sintetizar cada vez más filamentos intermedios y va perdiendo otras características propias. Este filamento intermedio que sintetiza acá se llama queratina, es decir, se va queratinizando. Y cuando llega aquí arriba, es casi pura queratina. Y cuando ya pasa, ya es queratina. Son células que están muertas y totalmente queratinizadas. Y eso es nuestra piel. ¿Mm? Profe, ¿cómo ¿Sí? era lo de la diferenciación asimétrica? ¿Por qué era asimétrica? Porque tú tienes tu célula troncal. Va, Ujú. dibujando y no...
Tú tienes tu célula troncal. Entonces la célula troncal hace su división, ¿verdad? Ujú. Y hace la división en dos células. Nosotros podríamos no diferenciarlas, no darnos cuenta, ¿ya? Pero esta sigue con sus divisiones, sigue indiferenciada. En cambio esta, por ejemplo, que haya quedado un poco más chica, un poco más grande, o con, si tú tuvieras, por ejemplo, un factor acá, y el que se lleva ese factor va a permanecer indiferenciada, ¿ya? Entonces, esta ahora lo que va a hacer es que va a entrar en ciclos de división Diferencia. y después diferenciación, ¿ya? Y esta va Ya. a seguir troncal, ¿sí? Ya. Y lo de la terminal era cuando las que estaban en la lámina basal después pasaban como al epitelio, No, como no, que iban subiendo, ¿o no? ¿Cómo era? faltaban de la lámina basal, ¿Mm? ¿ya? Eh, y ahí ya entonces comenzaban lo que es su diferenciación terminal. No, esto no es. Y empezaban a producir queratina. Exactamente. Ya. Un segundito. ¿Ok? Entonces, acá tienen justamente un cuadro general, ¿ya? Célula troncal, ¿m? Que se mantiene dividiéndose, y célula comprometida o célula en proceso de diferenciación. ¿Ok? Necesito ir a buscar el cargador. Ok. Acá tienen, bueno, un esquema de la dermis y la epidermis. Y aquí tienen justamente lo que es el linaje mieloide. ¿Ya? Ustedes han visto lo que pasa con la gente cuando tiene leucemia, ¿verdad? ¿Cómo los tratan? ¿Qué es lo que hay que hacer para la gente con leucemia? Trasplante de médula ósea. Ok, pero trasplante de médula ósea, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer un trasplante de médula ósea? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es destruir toda la médula ósea con radioactividad. ¿Ya? Pero una persona no puede vivir sin su médula ósea. ¿Mm? Porque ahí es donde formamos todas nuestras células de la sangre. ¿Sí? Entonces, lo primero es destruir toda la médula ósea. Básicamente, hay que botar todo el sistema operativo de la sangre e instalar uno nuevo. ¿Mm? ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que instalar cuando hacemos, cuando hacemos el trasplante? Las células diferenciadas o las células troncales. Troncales. Exacto. Entonces, justamente lo que estamos... ¿Mm? Lo que vemos ahí justamente, ¿okay? Es con la recuperación de estas células troncales, que ahora comienza a convertirse en progenitores comprometidos, ¿verdad? Y fíjense que algunos de estos progenitores comprometidos van a dar
origen al progenitor linfoide común. Y estos como progenitores linfoides comunes van a dar algunos de ellos origen a células dendríticas, células NK, ¿okay? Linfocitos B o linfocitos T. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos el precursor mieloide común. ¿Mm? Y este nos va a dar origen justamente a monocitos, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, plaquetas, eritrocitos. ¿Ya? Todo el cast de Cells at Work. ¿Mm? ¿Se fijan? Qué brutal. ¿Ya? Entonces, si se pregunta, para todos aquellos que estaban haciendo chip, ¿verdad? Entre el eritrocito y el neutrófilo, fíjense que son primos. ¿Ya? No, qué creepy. No. ¿Mm? No, y peor, fíjate lo que está haciendo un chip entre neutrófilos y basófilos. Son, son prácticamente hermanos. ¿Mm? ¿Mm? ¿Sí? Un momento. Sí, profe. Momento, Udi. Bueno, fíjense otra cosa también, todas estas células son, ya no son reproductoras, entonces cualquier tipo de relación que establezcan acá van a ser platónicas nomás. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan cómo esto es simplemente grados de diferenciación cada vez mayores? ¿Mm? Expresión genética distinta. ¿Ya? ¿Qué más tengo que mostrarles yo hoy día de esto? Bueno, ahí tenemos justamente la formación de los distintos tejidos. ¿Ok? Y justamente cuando todo va mal y tenemos tejidos que se descontrolan, entramos a tener cáncer. ¿Ok? Y ahí justamente ustedes pueden ver, este es un tejido normal, ¿verdad? Tenemos fibroblastos, colágeno, el tejido epitelial. Y aquí lo que vemos es una displasia premaligna. ¿Se fijan? Todavía sigue la lámina basal. Estas células todavía tienen estructura epitelial, solo que han crecido un montón, ¿verdad? Y aquí ya tenemos un carcinoma. ¿Y se fijan qué características tienen las células del carcinoma entre sí? Son muy distintas entre unas y otras. ¿Sí? Y además han reclutado fibroblastos, además han reclutado vasos sanguíneos, hay una penetración del sistema inmune, pero hay sistemas del tumor para defenderse del sistema inmune. ¿Mm? Entonces aquí tenemos justamente, ¿ok?, el problema mismo del cáncer, que son las vías que hemos utilizado para proliferar las células y diferenciarlas, y que nos llevan también a este fenómeno de proliferación descontrolada. ¿Sí? Bien. Y a partir de ahora van a haber procesos de desarrollo, ¿m?, en el que una célula pasa a convertirse en un embrión, y de ese embrión va a pasar a convertirse a un ser vivo completo. ¿Ya? Y esas clases van a estar a cargo de Jorge, ¿ya? A partir del jueves. ¿Sí? Yo en todo caso vengo el jueves en la mañana a ver cómo van todos.
Oye, pero Jorge, hasta aquí entra la prueba. La prueba, perdón, la prueba entró hasta transducción de señales. Lo que vimos de diferenciación celular ya entra en la siguiente. ¿Sí? ¡Ah, qué bueno, profe! ¡Qué bueno! O sea, hasta el recreo que tuvimos. Bien, gracias, profe. Gracias, en serio. Ya. Por favor, cualquier pregunta, cualquier consulta, pueden hacérmela por vía del foro, ¿ok? Ojalá, si ven preguntas en el foro, contéstenlas. Si pueden contestarlas, contéstenlas. ¿Ya? Porque de esa manera ustedes también afirman sus conocimientos. ¿Mm? ¿Ya? Pero si llego a responder algo, usted puede como responderme a mí si me equivoco, por favor. Claro que sí, obvio. Si yo veo un error, lo corrijo. ¿Ya? ¿Ok? Y a pesar de lo que dice Mafe, yo no los dejo, yo los voy a seguir acompañando en el curso, no se preocupen. ¿Ya? Voy a retomar también las clases de genética, las hago yo, ¿ok? Eh, pero ahora tienen ustedes la oportunidad de conocer otra gente importante. ¿Mm? Por un lado, Jorge, que hace muy buenas clases, y después Alexia, que es... o sea, Espérate, ¿nos va a dejar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? no los voy a dejar yo. Lo que pasa es que no me toca hacer más clases a ustedes por un rato. ¿Mm? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué me pasa? Si así es el curso. ¿Cómo que qué le pasa? Pero no nos deje, como que no, ya me acostumbré, ya estoy en mi casita, no veo otro profesor que me pueda explicar mejor. Pero amigo, Oh, tienes que aprender a salir de la zona de comodidad, ¿ok? Ahora van a tener clases con Jorge, van a tener 3 o 4 clases con Jorge y después 3 o 4 clases con Alexia, ¿ok? Y Y después después con usted, y conmigo, volvemos con usted, ¿cierto? Vamos a volver. ¿ok? Ya, qué bueno, gracias. ¿Ya? Eh, pero por favor, o sea, Jorge sabe muchísimo, muchísimo de desarrollo y tiene muy, muy buena disposición a explicar, ¿ok? Realmente sáquenle provecho. Y como les decía, Alexia es una profesora, pero top, top, top. O sea, no me extrañaría que dentro de 10 años más o menos estuviera con Premio Nacional de Ciencias. ¿Ya? O sea, realmente, no, ya, me parece que soy del club de fans de Alexia, pero la verdad es que sí. Ujú. Tu relación tóxica, por favor. Las otras secciones sí cambian, y cambian más, cambian mucho más. ¿Mm? Pero si yo no los estoy dejando, ¿mm? Yo los estoy ayudando a crecer, ¿ya? Yo los voy a seguir acompañando. Ujú. Y si usted, Alexia, lo que pasa es que si ecología y evolución lo ven con Elisa, ¿ok? Con Elisa Sentis. ¿Mm? Bueno, damas y caballeros, ha sido un gusto, un placer, ¿ya? Eh, que la fuerza los acompañe. muchas gracias, Oye, profe. ¿De verdad es la última clase? ¿Es la ¿cómo? última clase que tenemos con usted? ¿Que sí es la última clase que tenemos con usted? Así como No, que usted nos hace la clase. no, si después ¿O tenemos cuándo nos volvemos a ver? toda genética lo hago yo, excepto genética de poblaciones. ¿Pero eso en cuánto tiempo es? 8 clases. ¿Y son Ah, cuántos, pues, eh? ¿Mm? Son como un mes. como
¿Con un mes y Menos de usted? un mes. Es como menos de un mes, poquito menos de un mes. Si son 8 clases, 8 sesiones. Un poco menos de un mes. Revisen el tiro. ¿Mm? Mucha Cuando profe. vuelva a hacernos clase vamos a estar en la mismísima. Digo, profe, me quiero bajar, venga a buscarme. Oigan, pero en todo caso, si están muy complicados en algún momento, obviamente pueden escribirme y nos juntamos a conversar. ¿Ok? Paro con las otras. Chao. ¿Y tomamos Coca-Cola? Claro. Oh. No, pero no, en serio. En serio, si ustedes quieren que hagamos una reunión, que conversemos, que hablemos de la materia o hablemos de otras cosas, me voy a dejar de grabar acá.